sindicatos que representan a sus trabajadores y trabajadoras, hay otros que no. ¿Por qué no? Porque sus dirigentes han pasado gobierno tras gobierno, se han acomodado gobierno tras gobierno, sin embargo, sus bases, cuando tuvieron que ir a votar, votaron a Milei, muchos de ellos. Entre otras cosas, porque evidentemente hay una representatividad del trabajador, tal cual debe ser hoy pensado, que no está siendo eficaz. Entonces, crisis económica, sí. Crisis de representatividad política, sí. Crisis de representatividad en la organización sindical, sí, también existe. Y por cierto, al mismo tiempo, hay una crisis que se empieza a ver en las distintas instituciones de la democracia. Que la justicia está en crisis no es de ahora, no es con Milei. Desde que el gobierno de Mauricio Macri hizo de la justicia un ejército inquisidor contra todo aquel que se le oponía y encarceló políticamente a empresarios y a dirigentes políticos, la justicia ha quedado manchada y nunca se depuró. Ningún sector de la justicia se depuró. Entonces, claramente hay una crisis en la justicia, no solamente en un caso de corrupción vinculado a un funcionario. Nos vamos al caso Loan en Corrientes y vemos cómo actuaron unos fiscales y vemos que se pasan de la justicia provincial a la justicia federal y no se termina de resolver. Y las denuncias siguen tardando años y años para que se lleguen a juicio, cuando seguís teniendo la mayoría de los presos en la Argentina sin sentencia firme. Y esto no es desde ahora. Y una Corte Suprema que todavía no tiene la totalidad de sus miembros y que además son todos hombres. ¿La justicia está en crisis? Sí, está en crisis como institución, pero también está en crisis como valor. El valor de la justicia, el valor de lo justo, parece que también entró en crisis. Porque muchos han intentado hacernos creer que lo justo es lo que a mí me corresponde por lo que yo hice en la vida. Y en realidad la justicia tiene que ver también con una construcción colectiva. Lo justo no es solamente a partir de lo que yo pude hacer, sino a partir de que todos los que están a mi alrededor pueden hacer, porque vivimos en una misma comunidad, al que algunos crean que la salida sigue siendo lo anticolectivo y lo individual. Entonces, la pregunta es, ¿tenemos una crisis de valores? También sí hay una crisis de valores. ¿Por qué hay una crisis de valores? Entre otras cosas, porque la crueldad se ha institucionalizado y por lo tanto, aquello que desde lo macro se ve como hechos de crueldad termina legitimando a la actividad cotidiana. Si un presidente de la nación es capaz de dejar de dar medicamentos a gente que tiene enfermedades graves, o por ejemplo, y hoy lo vamos a tratar, hubo testimonios en el programa del Gato Silvestre sobre los electrodependientes que están teniendo problemas graves con la energía y de ellos depende su vida, y vos ves que a ese gobierno no le importa al mismo tiempo dar alimentos a quienes lo necesitan. Ese nivel de crueldad tan magnificado, tan evidente, tan pornográfico, de alguna manera hace que pequeños hechos crueles de la vida cotidiana, en pequeñas empresas, en pymes, insisto, en el día a día, terminan siendo menores, terminan siendo insignificantes, porque ese monstruo es tan grande, se lo devora tanto todo y tan rápido, y que muerda un poquitito, no pasa nada. Entonces, claro que también hay una crisis de valores. Y las instituciones de la democracia, cuando vos ves una legislatura donde algunos diputados recibieron dádivas a cambio de un voto, cuando ves que algunos los mandaron de embajador no sé a dónde a cambio de un voto, o cuando ves que otros senadores llegaron a la banca en una lista y después votaron en contra de los intereses de aquellos que los han elegido, no solamente es una crisis de representatividad, esa crisis de representatividad genera una crisis en las instituciones. ¿Hasta qué punto entonces es confiable lo que sucede en un parlamento cuando aquellos que están ocupando esas bancas que llegaron de la mano de un voto determinado votan en contrario? Entonces todo eso está sucediendo junto hoy en la Argentina. La crisis institucional, la crisis de representatividad, la crisis política, la crisis económica, una crisis cultural muy fuerte. No solamente porque la cultura está siendo atacada por este gobierno y nuestra producción cultural está detenida, sino porque se está despreciando nuestra propia cultura. Y hay generaciones que están consumiendo, de alguna manera, esa lógica de desprecio por lo propio, por la cultura que nos representa, por nuestra idiosincrasia, por nuestra forma de ser, al fin y al cabo, como país y como nación. Esta realidad
es la que nos hace ver que tenemos una Argentina desarmada y que de esta Argentina no se sale con un triunfo electoral. Por supuesto, el triunfo electoral de la oposición, creo yo, es necesario y es urgente, pero sí advierte que tiene que ser de la mano realmente de una transformación profunda y real a partir de una crisis que es transversal. A partir de una crisis que nos dice, como ayer decíamos, que tenemos una sociedad que es mucho más tolerante al horror de lo que era antes. Una sociedad que permite ahora discutir determinadas cosas que antes eran una bandera de nuestra democracia, como por ejemplo el nunca más, el fueron 30.000. Hoy, gran parte de la sociedad se permite discutirlo. Hay un retroceso social que se expresa en lo político, pero que no es eminentemente político, o no es en todo caso solamente político. O pensamos que Milei es causa, o pensamos que Milei es consecuencia. Quiero decir, o Milei es el resultado de toda esa crisis que venía hace tiempo y se expresó en su elección, o podemos creer también que Milei lo empezó todo. Y la verdad es que no. En todo caso, Milei se paró sobre esa crisis de representatividad política, todo lo que les vengo diciendo, para hacer básicamente lo que tiene ganas. Entonces, la pregunta es, ¿cuánta es la tarea o cuál es la tarea, ya no solo de la dirigencia política, sino de cada uno de nosotros, hombres y mujeres de a pie, para entender que hay resoluciones de las crisis cotidianas, insisto, y no hablo de la crisis económica en soledad, que genera una tarea que nos invita a ejercer lo que somos, actores sociales y políticos, por acción o por omisión, lo somos. ¿Hay una educación que está en crisis? Claro que sí. ¿Porque está desfinanciada? Sí, claro. Ahora, está desfinanciada, pero también necesita una transformación en lo educativo que tenga una mirada social que no termina... Bueno, podemos recorrer todos los espacios que se quiere. Es transversal. Por tanto, debe ser transversal la convocatoria para reconstruir esto. No hay posibilidad de pensar que en la Argentina se puede salir a partir de un solo nombre, de un hombre o de una mujer. Si ese hombre y esa mujer no son capaces de construir una unidad en la discusión para construir una síntesis que permita luego una unidad de acción de la mano de políticas claras. Ya vimos los resultados de lo que era querer salir del desastre de Macri simplemente con una alianza electoral. Entonces, estos tiempos son tiempos donde poner en discusión esto. ¿Cuándo lo vamos a hacer? Y no es ganemos y después vemos. Porque en realidad, al fin y al cabo, esa victoria se puede dar de casualidad o se puede dar como resultante de un proceso social que tiene que entrar en disputa. Entonces, hoy en día, hacer política en la Argentina no es solamente decir que Milei es sucio, fue y malo, que lo es. Ejemplos, ¿no? Digo, adjetivos, nada particular. Pero digo, no es solamente la denuncia de las acciones de gobierno. Esa es una parte. La otra tiene que ver con poner en discusión la educación que tenemos y cómo defendemos la educación pública, no como estandarte, sino como política. Y cómo defendemos la salud pública, no por una bandera de que lo público siempre va a estar perfecto, sino hacerlo perfectible cada vez más. Entonces, esa transversalidad de la crisis me da la impresión que lo que nos exige es ese rol activo. No el rol de, che, esperemos que tal sea el candidato o que tal sea la candidata para resolver esta situación. No, nuestra juventud está en crisis. Y no está en crisis porque una porción de ella votó a Milei. Está en crisis porque no tiene acceso al trabajo digno. Está en crisis porque muchas veces tiene un salario, pero no le alcanza. Está en crisis porque muchos lo están educando y ¿para qué vas a estudiar si el negocio está en hacerte youtuber? Está en crisis. Bueno, ¿cuáles son las políticas hacia eso? Como el gobierno decir que voten a los 13 años, por Dios. Dejen a las infancias en paz. Quieren meter presos a los pibes de 13 años y a las pibas, quieren hacerlo votar a los 13 años, pero mientras tanto no se preocupan si comen y no se preocupan si educan. Entonces dejemos en paz a la infancia que sea infancia, a la niñez que sea niñez, y garanticémoslo de esos derechos que deben tener. El voto, todo lo demás surgirá después. Será parte de un proceso. Pero cuando empezamos a ver todo aquello que conforma esta sociedad,
nos damos cuenta que está en crisis. Entonces a veces cuando uno se pregunta cómo se confronta, cómo se oposiciona a este gobierno demencial, y se esa oposición construyendo desde la base misma lo antagónico a lo que este modelo quiere. Por lo tanto, la necesidad de construir una nueva sociedad para que esa sociedad le exija otro rol a la política, para que esa sociedad le exija de otra manera a la justicia, para que esa sociedad le exija de otra manera a los medios, porque los medios y los periodistas también estamos en crisis, ¿eh? También. Entonces, o esperamos que las transformaciones se den desde una cúpula hacia abajo, o entendemos que en el abajo todavía hay mucho por hacer y que eso no depende de un partido político, no depende de un dogma, no depende de un hombre o una mujer, depende de toda una sociedad que al fin y al cabo es la que elige estar en silencio, estar en la inacción, mientras hay un gobierno que se lleva puesto todo, o entiende que desde su propio territorio hay mucho para construir. Y eso, insisto, es necesario, porque no hay líderes que puedan transformar una patria si no hay una sociedad que los empodera porque cree en ellos. Y no hay líder que pueda consolidarse en el poder si no logra interpretar a esa sociedad en sus distintos procesos históricos. No es posible hoy un dirigente político que no interprete que los jóvenes tienen distintas lecturas, que hay otros lenguajes, que hay otra manera de entender el Estado. Insisto, como decía ayer y termino con esto, no es cuestión de enterrar nada, pero es saber que hoy hay que embarrarlas en otros barros y que nos tenemos que meter hasta acá en esos otros barros. No meternos hasta acá para pedirle a otro que venga o a otra que venga a salvarnos, sino para decirle, mirá todo lo que tenés, mirá todo lo que estamos dando pelea. Y ayer lo decía aquí Nicolás Caropresi cuando dijo, nosotros no vamos a parar en nuestra lucha para que haya comida en los comedores y para que la economía popular crezca. Nosotros no vamos a parar, nosotros vamos a seguir. Bueno, esas son las construcciones subterráneas. Quizás sea eso. En el paisaje hoy está Milei. Hoy hay una oposición medio que no entendemos bien cómo se mueve. Pero lo que está claro es que siempre el pueblo ha marcado la historia cuando ha decidido salir de lo subterráneo. ¿Saben qué fue el 17 de octubre? ¿Saben por qué el 17 de octubre partió a la historia argentina en dos? Por supuesto porque nace el peronismo, pero sobre todo porque cuando Perón sale de ese balcón, se encuentra con un pueblo que vivaba su nombre, pero al mismo tiempo con una oligarquía que decía, ¿y todos estos negros de dónde salieron? Al día de hoy que todavía no lo entienden. Bueno, habrá que empezar a salir, ¿no? Habrá que empezar a emerger, como el agua, y meterse en cada rincón, me parece. Buenas noches, bienvenidos y bienvenidas, esto es Sin Lugar para los Débiles. YPF Barale Hermanos, Sociedad Anónima, que te brinda, además del mejor combustible, un lugar placentero donde disfrutar de un café, una merienda al paso, con la mejor atención. Recibimos todas las tarjetas. Con YPF Serviclub, todas tus compras suman y obtenés promociones y descuentos. Cambio de aceite, chequeo integral en YPF Boxes, que podés pagar con naranja en 6 cuotas sin interés. YPF Barale Hermanos, Sociedad Anónima, te espera en Avenida Sabio, Camino Almafuerte, con el mejor servicio. Estudio jurídico de la doctora Ivana Quiroga Mencio, matrícula profesional 10.673, y doctor Walter Rosaroli, matrícula profesional 10.637. Sucesiones, divorcios, defensas penales. Balcarce 580, Río Tercero. Teléfono de contacto 03 571 15 34 58 45. Sufle, panadería y cafetería. Gran variedad en desayunos y meriendas saladas y dulces. Sufle de lunes a lunes de 7 a 13 y de 16 a 21 horas en De Anfunes 84, Río Tercero. WhatsApp 3571 60 87 74.
Veterinaria Priotti te ofrece una especializada atención para tu mascota. Planes sanitarios, cirugía de media y alta complejidad, traumatología, cardiología, radiografía digital, ecografía, electrocardiograma, odontología, laboratorio de análisis clínicos. Veterinaria Priotti, donde tu mascota tiene voz, está en Esperanza 1482. Urgencias 3571 69 28 69. WhatsApp 3571 32 76 07. Y en Instagram, Veterinaria Priotti. Misceláneas de María Susana. En Leandro Alem 950 tiene la indumentaria para toda la familia. Bebés, niños, jóvenes y adultos se visten en Misceláneas de María Susana. Alem 950. Teléfono 3571 60 70 21, Río Tercero. Llegate a Miscelánea María Susana. No te vas a arrepentir cuando veas los precios, calidad y variedad de prendas. Comprobarás que valió la pena y te vas a llevar todo. Te recuerdo nuevamente la dirección. Alem 950, Río Tercero. Miscelánea María Susana. El BEA de Parque, con B de Bienestar, en Eleazar Garzón y Juan Álvarez, en Parque Monte Grande, de oferta todo el año. Escucha esto. Azúcar Pat por 10 unidades, 6.899 pesos. 2 caldos saborizados, 499 pesos. 2 paquetes de fideos, 1.599 pesos. 2 pizzas listas, 4.499 pesos. Lavandina, 849 pesos. Arroz, 899 pesos. Dulce de leche por 400 gramos, 1.549 pesos. Yerba Playadito, 2.299 pesos. 2 kilos de tomate perita, 1.799 pesos. Costilla de novillo, 6.800 pesos. Bocado y marucha, 2.699 pesos. Mandarinas, 599 pesos. 2 paltas, 799 pesos. Bananas, 999 pesos el kilo. 3 kilos de pata muslo, 6.499 pesos. 3 kilos de papas, 1.499 pesos. Ofertas limitadas. ¿Dónde si no? El BEA de Parque ayuda a cuidar tu bolsillo. Marcos y Ariel, desmalezados, podas, extracción de árbol. Teléfono WhatsApp 3571 456 295. Si nunca escuchaste Un Sonámbulo, los sábados, desde las 23 horas, por Estación Urbana, te hablarán dos. Sonámbulos, con música, poemas y algo más. Todos los sábados, de 23 a 2, por la 97.5. Vamos a escuchar a Gustavo Berger en esto que ha llamado ¿Conocías esta historia? Está muy interesante. Vamos. Prohibido hablar de Perón en todo el territorio argentino. El 5 de marzo de 1956, el presidente Aramburu firma el decreto 4161 que proscribe al peronismo. Se vetaban imágenes, símbolos, expresiones significativas, artículos y obras artísticas representativas del peronismo. También se prohibía la utilización de vocablos como tercera posición, justicialismo o los nombres propios del presidente depuesto y de sus familiares. La pena por incumplir la norma iba de los 15 días a los 6 años de prisión efectiva. Pero el ingenio pudo más. Los peronistas empezaron a utilizar en la ropa
Ufa. ¿Qué pasó? ¿Se paró? Se cortó. ¿Se cortó? Había Un ramito intentado. de flores azules para identificarse en la vía pública. El nombre de esa flor era No me olvides y servía como referencia directa a la consigna que sobrevolaba los espacios clandestinos de discusión política. Prohibido olvidar al gobierno y a las personas que habían dignificado a los trabajadores. En La Capitana homenajeamos esta historia con un trago que lleva gin, limón, almíbar y malbec, que, acompañado por la ambientación del lugar, nos recuerda que los días más felices siempre fueron y serán peronistas. Si querés conocer más historias, seguí las redes de Bodegón La Capitana. Muy interesante, ¿eh? Sí, realmente es historia. Es historia para muchos desconocida, para otros olvidada y otras directamente no lo escucharon, cerraron sus oídos a lo que sucedía en esa época, porque hubo de todo. Y eso se repitió acá con los Kirchner, ¿no? Se repitió. Así es, O sea, sí, no recuerdo, había, no lo recuerdo nombres. en plena era del gobierno de Macri, cuando había un programa en Canal 13 de preguntas y cosas por el estilo, que mostraban un dial con letras Sí. y faltaba la letra Sí, acá. que sacaron la letra acá. Tengo del destape. Vamos a ver qué dice Navarro. Estos allanamientos los ordenó el juez Luis Armela. Luis Armela no debería ni siquiera ser juez. Tuvo a su cargo en un momento la limpieza del riachuelo. ¿Qué se? Se volvió a cortar. Por la Corte Suprema. Y en lugar de hacer lo que tenían que hacer, se dedicaba a contratar empresas que estaban vinculadas a su esposa, a la cual le canalizaban millones y millones de pesos, que obviamente además ni siquiera renteaban el riachuelo. Lo descubrieron, le sacaron la causa, pero sigue siendo juez. Como sigue siendo juez... Hay poca señal. Claro, por eso debe ser que se corta. ¿No vuelve? No es la primera vez que Patricia Bullrich lo utiliza. Durante el gobierno de Macri, el juez Luis Armela fue el juez que armó la Gestapo antisindical. El juez que laburaba con, en ese momento, María Eugenia Vidal, para armar el proceso de persecución a dirigentes sindicales. Y ahora lo vuelven a usar para armar estos operativos de allanamientos, que me contaban ayer, lo único que buscaban era alimentos vencidos. O sea, gastan más tiempo en apretar a las organizaciones sociales que en repartir la comida. Y a eso se dedica Patricia Bullrich, a ser la viceministra de Economía de un gobierno que hoy nos vuelve a endeudar. Hoy emitieron una bola de deuda fenomenal, 6.100 millones de dólares que los van a pagar en julio del 2027, justo antes de las elecciones. Y en el medio reprimen, amenazan, aprietan organizaciones sociales, no reparten la comida, tienen gente presa, le pegan a los periodistas, a partir Demora en cargar. de estos allanamientos, que Pato Bullrich es la viceministra de Economía y hay que mirarla como tal, como la que tiene el modelo represivo frente a un modelo económico de miseria planificada. Bueno, un poco pudimos escuchar. Más de lo mismo, o sea. Sí, es muy interesante lo que dijo Ari Lijalad al respecto, quien es un periodista muy destacado de Radio El Destape. Ujú. Yo voy a ir acá con una historia bastante interesante. Bueno, vamos. Habla del Hospital Bizarro. En cuestiones de salud, las primeras naciones han tenido siempre un tratamiento integral del Che, de la persona como ser. La sanación física y mental en su conjunto son tratadas de diversas maneras por una o un machi. Es una persona que posee el don, que llega mediante peuma, sueños donde sus ancestros le transmiten el kimun, el conocimiento del hombre y la naturaleza, para encontrar en ese complemento la sanación a las dolencias del cuerpo y del alma. Hubo un hombre que se involucró seriamente con la salud intercultural, el platense Arturo Philip, psiquiatra egresado de la Universidad Nacional de La Plata. Vivió una experiencia con resultados asombrosos durante los 70 y 80. Philip fue el primer psiquiatra graduado en la Universidad Nacional de La Plata en esa especialidad
en 1975. Todo comenzó allá por 1974, cuando un concurso de la carrera hospitalaria en la provincia de Buenos Aires, era a unos cuantos kilómetros de su ciudad natal, en Carmen de Patagones. El hospital neuropsiquiátrico llevaba muchos años funcionando con una gran cantidad de pacientes internos. Siempre que llega un médico nuevo al pueblo, se le acercan los vecinos para tantearlo en su carácter, para saber de dónde viene y para contarle cosas del lugar, hablarle de los pobladores y las costumbres del lugar. Carmen de Patagones es tierra ancestral mapuche. Allí la comunidad, cuando los médicos no podían encontrar la cura para una determinada dolencia, la iban a ver a la machi, una sanadora mapuche llamada Dominga Ñancufil, que significa ñancu águila, filú víbora. Recién en 1979 el nuevo médico la pudo conocer y se encontró con que Dominga era una mujer de mediana edad, inteligente, sabia, paciente y poseedora de la sabiduría máxima de su cultura. Tenía el poder de la sanación integral con sus yuyos, con su canto, con su palabra y con su peuma, sus sueños. En 1980, Philippe asumió la dirección del hospital y una de sus medidas fue el de conocer a la familia de los pacientes, visitar los parajes rurales más alejados de la ciudad, hablar con los pobladores, conocerlos. Tuvo una idea que después se desarrollaría en todo el país, que fue la de abrir las puertas de los neuropsiquiátricos para que los pacientes no estuvieran aislados y pudieran salir a integrarse en la sociedad, visitar a sus familiares o que los visiten distintas instituciones. El resultado de la experiencia fue tan positivo que se hizo desde la institución un documental llamado La Puerta Abierta. Los pacientes comenzaron a ser vistos como actores de su propio drama y en el contacto con la comunidad sintieron por primera vez reconocimiento y respeto. Durante la Guerra de Malvinas fueron muchos los mapuches que tuvieron que ir a defender la soberanía. Dominga Ñancufil, la machi, convocó a su comunidad para hacer Ñiguillatún, una gran ceremonia de rogativa sobre una lomada, y Philippe fue uno de sus invitados. En el Rehue, el lugar de la pureza con las banderas plantadas, se pidió por las familias, se derramó el mudai fermentado para darlo a la madre tierra y se rogó protección a los jóvenes alzando las manos al sol. Ese Ñiguillatún para Arturo significó un cambio de enfoque en su propia profesión. En el hospital, el empeoramiento de un enfermo mapuche derivó en una experiencia inédita en la zona. El psiquiatra decidió proponerle a Dominga incorporarla a su equipo de salud para tratar el caso de ese joven llamado César. Él fue el nexo que uniría por un largo tiempo dos mundos distintos, dos culturas completamente diferentes. Por supuesto que Dominga aceptó, pero con la condición de verlo a César en su casa. El hombre de 31 años llevaba 5 años internado. Manifestaba esquizofrenia tipo catatónica, no quería comer. A pesar de que el hospital contaba con colaboradores que trataban de animarlo mediante la actividad artística, con títeres, César se mantenía en un estado de profundo autismo. Se quedaba recostado o se daba vuelta para cerrar los ojos y quedarse en posición fetal. Se lo alimentaba con suero y lo poco que relataba de su vida era que tenía un daño, que hasta los 18 había sido normal, pero después todo cambió por eso. Philippe lo llevó en una camioneta que tenía el hospital a lo de Dominga. La machi le hizo algunas preguntas en castellano y en mapuzungún, por primera vez en varios meses. César miró a alguien a los ojos. Dominga invitó al equipo médico a retirarse para quedarse a solas con él. Al cabo de algo más de una hora, César salió de la casa de la machi, se subió solo a la camioneta y dijo: Dominga dijo que voy a estar bien, tengo que hacerles caso a ustedes y tengo que comer. El cambio de César fue notable. A partir de ayer quiso sentir y hablar, y ante la pregunta del psiquiatra sobre qué diferencia había entre Dominga y el médico del hospital, César respondió: resulta que Dominga va a lo espiritual y los médicos van más a la carne. Dominga me guía por la vida.
Yo hubiera puesto toda mi capacidad y mi inteligencia en el porvenir de mi raza, la India. Yo espero que mi raza se reproduzca en cualquier cantidad de personas, que ellos sepan defenderse tanto en la pobreza como en la tristeza. Al médico, que trataba de disimular su sorpresa y la emoción, enseguida se le vinieron a la cabeza los otros pacientes. Se preguntó si la sanación de la machi daría resultado con alguien de la otra vereda cultural, la vereda Winca. Entonces, decidió que debía intentarlo. Norma tenía 32 años, no era indígena. Su vida transcurría por periodos de agresividad y cuadros de excitación. Decía que tenía su propio padre adentro del cuerpo, que jamás podría amar a nadie, porque él no se lo permitiría. Había que hablar el tema, porque para ese entonces el equipo de salud del Hospital Neuropsiquiátrico de Patagones se había ampliado y estaba conformado por médicos, enfermeros, actores y actrices con títeres y música, un teólogo cuya iglesia quedaba a unas pocas cuadras y que estaba a cualquier hora para dar una mano en lo que fuese, un psiquiatra, sociólogos, pasantes y una machi. Después de debatir varias horas, el equipo resolvió que, para el caso de Norma, debían utilizar la misma concepción mítica de la paciente. Es decir, que estaban dispuestos a hacer un exorcismo. Ahí es donde el hospital se les llenó de preguntas porque, después de leer Una neurosis demoníaca en el siglo XVII de Sigmund Freud, ¿quién ocuparía el lugar de exorcista? ¿Un médico? ¿Un cura? ¿Por qué no el pastor? Después de un largo silencio, en el que todos le esquivaban el rol, la voz de Dominga se alzó diciendo: yo lo voy a hacer, más vale. ¿Quién iba a hacer si no? Entonces, fueron a reunirse con Norma para que diera el consentimiento y, mediante técnicas psicodramáticas, con un yo director y 2 yo auxiliares, más 10 residentes de psiquiatría que se encontraban haciendo las pasantías de testigos, de pronto Norma comenzó a vociferar: la Casa Blanca, la Casa Blanca, una y otra vez. Dominga, sorprendida, contó que cerca de la loma donde se realizó